Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a contar cómo funciona el sistema de descuento de puntos por infracciones de tránsito que empezó a regir a nivel nacional hace muy pocos días. Juan Pablo Piceta nos va a brindar información sobre el aumento de tarifas de los servicios públicos que se anunciaría en el día de mañana. Y Paula Bujía va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Aldo Abrán para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos este primer bloque entonces con la información sobre la actualidad económica y a pesar de las buenas señales que viene dando el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, en estos primeros días de su gestión, los mercados vienen reaccionando en forma con ciertas dudas. O sea, el dólar libre, por ejemplo, y el riesgo país se han estabilizado en niveles que se encuentran por encima de los niveles precrisis. Paula, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, todo bien. Bueno, se ha abierto un compás de espera, ¿no? En los mercados de capitales se valoran, ¿no? Las señales que viene dando el nuevo ministro, pero se esperan resultados concretos, ¿no? Para mostrar, ¿no? un comportamiento más favorable. Correcto, porque muchas de las cosas anunciadas son parecidas al camino que ya llevaban los anteriores ministros. Ahora lo que se quiere ver es un poco la ejecución y que no sea meras medidas de voluntarismo. Y estás en una situación mucho más apremiante que meses atrás, con una inflación galopante y un nivel de reservas bajísimos. Entonces no hay mucho margen para maniobrar. Y yo creo que lo que decepcionó bastante al mercado, esas expectativas que empezaron siendo buenas, el equipo no satisfizo y no tenemos viceministro de Economía y no tenemos un plan, ¿no? Un plan global para solucionar problemas que, como digo, son bastante acuciantes, ¿no? Claro, se ve, ¿no? Una tarea muy compleja por delante para el ministro y también se ve una coalición en un equilibrio muy delicado, ¿no? Que se puede quebrar ante la primera adversidad, ¿no? Sí, claramente esto fue una movida desesperada y hay que ver el apoyo político que tiene Massa para implementar lo que los anteriores ministros no pudieron implementar totalmente. Así que bueno, hay muchos interrogantes y sin un plan y sin un equipo que resulte creíble, volvimos a foja cero básicamente. Y como bien decís, esperando resultados. Bueno, y la gran pregunta, ¿no? Que se abre para todos aquellos que tenemos que decidir, ¿no? qué hacer con nuestros ahorros es si quedarnos en dólares después de la corrida, ¿no? que hubo tras la salida, ¿no? del ministro Guzmán, o nos posicionamos en pesos aprovechando, ¿no? que en estos últimos días ha habido, ¿no? una estabilización del dólar libre y uno puede aprovechar rendimientos interesantes en pesos, ¿no? Sí, yo creo que igualmente hay que tratar de mantener la mayor parte de los ahorros en dólares, ya yendo por el dólar libre, con el contado con liquidación, por medio de una casa de bolsa. Esa sería mi principal recomendación, porque realmente se ve un equilibrio muy inestable con el nivel de reservas y básicamente lo que hay que saber de forma rápida es si esas cosas que promete Massa, que es traer fondos del exterior o adelantos de exportadores, si eso se puede concretar en el corto plazo. Ya no queda mucho tiempo. Entonces, si eso no se cumple, realmente el tipo de cambio se puede seguir disparando. Ese es el riesgo. Muy bien, clarísimo. Pero bueno, uno de los principales avances que se han visto en estos primeros días de la gestión del nuevo ministro de Economía se viene dando en el área de los subsidios a los servicios públicos. Bueno, mañana se anunciarían importantes aumentos en las tarifas de estos servicios. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Bueno, ¿qué información tenemos sobre lo que se va a anunciar mañana? Bien. O se anunciaría mañana. Bien, bueno, estamos a la expectativa, ¿no? de estos anuncios. Recordemos que hay 3 grandes grupos de usuarios.
los usuarios de la tarifa social, que no van a tener grandes variaciones con respecto a los aumentos de tarifas energéticas, los de alto nivel adquisitivo o que no adhirieron a la segmentación. Esto es muy importante porque se esperaba que iba a ser un 10%, ¿no?, de la cantidad de hogares, y eventualmente van a ser más. Habrá que ver cuáles son los motivos en los cuales al final los usuarios no se inscribieron, ¿no?, en la declaración jurada para acceder al subsidio, pero estamos hablando de 5 o 6 millones de personas que van a tener aumento de tarifa plena en principio, que es lo que anunció el ministro de Economía, ¿no? Y esto es importante porque ya vienen existiendo aumentos en la energía, ¿no? Vino la última tarifa de julio con aumentos muy importantes en relación al consumo, ¿no?, y a la falta de ahorro. Entonces, este aumento, que en algunos casos sorprendió a muchos usuarios, se va a montar en un nuevo, bueno, cuando se reduzcan los subsidios y caigan. Después está el grupo intermedio, que bueno, la gran novedad es este tope de los 400 kilowatts por hora que se va a aumentar como tope, que van a recibir los subsidios hasta ese tope, ¿no?, de consumo. A partir de ahí van a empezar a pagar la tarifa plena. Por lo tanto, bueno, se está viendo cuál es la modalidad del encarecimiento, ¿no?, de estos servicios. Y bueno, esto va a empezar a correr a partir del 1 de septiembre. Hay algunas dudas, lo legal, sobre todo también porque Guzmán había anunciado que se iba a cerrar, ¿no?, la inscripción, los subsidios, y que iba a haber correcciones. Bueno, ahí hay una dificultad que habrá que ver cómo se resuelve. Pero bueno, estamos hablando de aumentos importantes, entonces acá recomendamos a los usuarios que empiecen obviamente a ahorrar, ¿no?, la energía y empezar a tener consumos más responsables en el hogar, porque vienen incrementos muy fuertes. Una medida muy importante para empezar, ¿no?, poner en orden las cuentas públicas, uno de los problemas principales detrás de la larga crisis económica que está atravesando la Argentina. Bueno, nos vamos a brindar ahora información sobre seguridad vial. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Ale, ¿cómo te va? Bueno, ¿y cómo funciona, ¿no?, este nuevo sistema de descuento de puntos por infracciones de tránsito que entró en vigencia, ¿no?, a nivel nacional hace muy pocos días? Sí, así es, con ahora la fase de implementación en lo que refiere a la normativa de todas las jurisdicciones del país. De esta forma, entonces, cada conductor tendrá sus 20 puntos, ¿sí?, y a través de distintas instancias, es decir, infracciones de tránsito, puede ir perdiendo esos puntos hasta llegar a 0 y de esa manera tener retenida la licencia de conducir, en principio por 60 días, si vuelve a incurrir en la pérdida de los 20 puntos por 120 días, 180 y digo, ya eso es gravísimo, ¿no? Bueno, y de esa forma irlo recuperando a través de cursos, ¿sí? Bueno, el curso tiene que ver con la educación y así es el sistema. En concreto, entonces, un sistema a nivel nacional que desde ya está apuntado a la disminución de las infracciones de tránsito tan relacionadas a los siniestros viales, ¿sí? Con la lógica diría que al disminuir las infracciones disminuirían los siniestros viales. Esto importantísimo como esté comunicado, no solo a través de esta cuestión y cómo esté controlado, porque tiene que ver con la necesidad de que haya un seguimiento y una aplicación. Y con respecto al control, también la importancia de, decíamos, la comunicación, porque no se trata de la multa, se trata de vidas, ¿sí?, que de esta manera también se pretenden salvar hasta llegar al día que no haya siniestros viales con bueno, hay un vidas cambio humanas. de metodología, ¿no?, como que se intenta disuadir al conductor con esta amenaza de que se le va a retirar el registro de conducir, ¿no? Sí, bueno, esto, a ver, tiene como que que ver... la multa económica uno está entendiendo que no es suficientemente convincente, ¿no? Sí, aclaramos que las multas siguen, pero lo concreto tiene que ver con este resultado que a uno le impide manejar por un tiempo. Claro. Hasta, bueno, a ver... Hasta la prohibición de por vida. Claro, ¿no? bueno, Caso, que ese ¿no? es otro punto, porque digo, ¿cuál es el límite? Bueno. Y allí entramos en otras discusiones para otro programa. Muy bien, con esta información cerramos este primer bloque. Quédate con nosotros. Al regreso tenemos mucha más información.
En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Queremos que conozcas nuestros renovados canales digitales. El objetivo es proteger tu futuro siempre y junto a nuestro personal y red de productores asesores incorporamos la última tecnología para una mejor atención al cliente. Triunfo Seguros. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Abrimos un nuevo bloque con información del mercado automotor. Este mercado que se vio complicado en este 2022 por la falta de dólares y las restricciones a las importaciones. Juan, ¿qué recomendaciones se le pueden hacer a aquellas personas que necesitan cambiar su vehículo en este contexto tan difícil que se ha planteado? Sí, Ale, bueno, en este contexto, justamente por la falta de importaciones, hubo algunas demoras puntuales, no es algo generalizado, sobre todo en los vehículos nacionales hay mayor disponibilidad y no tanto en los importados, que sí ahí puede llegar a haber algún inconveniente, ¿no? Pero bueno, la curiosidad tal vez de julio fue que hubo un aumento, ¿no?, de la venta de vehículos usados con respecto al mes anterior, un 8,8%, y durante todo este tiempo aumentó un poquito más en comparación con el año pasado. O sea, siguen los problemas de topes, ¿no?, que vienen desde antes de la pandemia, pero bueno, hay entrega de vehículos. ¿Qué es lo importante para considerar si alguien está con el interés de comprar un vehículo? Bueno, ya casi no quedan vehículos por debajo de los 3 millones de pesos, apenas dos vehículos, el Toyota Etios a 2.708.000 pesos y el Fiat Mobi a 2.742.500 pesos. Esos son los precios de lista, ¿no? La mayoría oscilan entre los 3 millones y 5 millones de pesos, pero bueno, se da la casualidad también de que desde acá dicen que es un buen momento para comprar para aquellos que tienen un ahorro en dólares, ¿no? Porque con este desfasaje que hubo con respecto al dólar, ¿no?, que se valorizó muchísimo, ¿no?, las cotizaciones libres y paralelas, bueno, el valor en dólares se redujo, ¿no?, de los autos 0 kilómetros. Así que bueno, eso en términos generales se da condiciones para este aumento de los vehículos 0 kilómetros que se dio en este último tiempo. Muy bien, completamos este bloque con información sobre los mercados de capitales y los principales índices bursátiles norteamericanos operaron hoy en alza tras publicarse el dato de inflación de julio de Estados Unidos, que fue mejor a lo que se esperaba, despejando los temores a una suba más agresiva de las tasas de interés en los próximos meses, al menos por el momento, ¿no, Paula? Así es, eso es correcto. Sí, la verdad que fue un dato mucho mejor de lo esperado, trajo mucho alivio al mercado, por eso las grandes subidas que tuvimos en el día de hoy. Porque bueno, el componente que más bajó fue la gasolina, que desde sus máximos cayó casi un 20% y siguió cayendo en el mes de agosto, así que se espera que siga teniendo ese efecto positivo. Lo que hay que seguir de cerca es la inflación de servicios, que es lo que viene aumentando y es bastante... Justo la semana pasada había habido un dato negativo desde un punto de vista inflacionario, que es el dato de empleo, ¿no? Todavía sigue habiendo, ¿no?, presión en el mercado laboral en Estados Unidos. Sí, y en la parte de servicios, como te decía, también está el tema de los alquileres, ¿no?, con lo que se está desinflando un poco los precios inmobiliarios en Estados Unidos, pero son factores que hay que monitorear. Y los factores geopolíticos también, ¿no?, dando vueltas por ahí. Ni hablar que no están resueltos, como bien sabemos, pero bueno, eso es un problema bastante mayor para Europa que para Estados Unidos, pero le pega también a Estados Unidos. Es interesante porque la próxima reunión de la Reserva Federal es en septiembre y una semana antes vamos a tener el próximo dato de inflación. Eso va a ser importantísimo. Creo que ahí se va a definir si la Reserva va a subir 50 o 75 puntos básicos. Si seguimos viendo este sendero positivo de baja inflación, se podría apuntar más a un 50, pero si la inflación es más alta de lo esperado, bueno, niveles más altos, ¿no? Es un buen momento entonces para entrar ahora en estos mercados que
¿tienen algo más de optimismo que de 2 meses atrás? Mira, las valuaciones no son baratas y los riesgos siguen estando. Yo soy una compradora, te diría, del mercado accionario norteamericano en niveles del S&P de 3.500, 3.700. Hoy cerró a 4.200. Entonces, no me parece que tengamos un margen, las evaluaciones den un margen de seguridad si el dato de inflación empeora, por ejemplo. Y también hay dudas sobre las ganancias corporativas. Los reportes últimos del segundo trimestre fueron buenos, pero en algunas perspectivas se volvieron un poco más negativas. Entonces, la verdad, yo no creo que sea el mejor momento. Habiendo dicho eso, yo sí creo que a la larga a uno le van a terminar ganando la inflación. Puede ser que tarden un poco más lo que se espera. Para los inversores de largo plazo sí ves oportunidades para entrar. Yo creo que vamos a encontrar niveles más bajos, pero sí creo que estamos viendo un pico, estamos muy cerca de un pico de tasas y un pico del nivel del dólar. Me refiero al dólar como contra el euro, contra el yen, no me refiero al dólar contra el peso argentino, ¿no? Aclaremos eso. Muy bien. Pero, y eso es bueno para emergentes, es bueno para los commodities, o sea, hay varios sectores que se beneficiarían de un escenario así. Muy bien, con esta información cerramos este segundo bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el economista Aldo Abrán. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Aldo Abrán para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá como siempre, con vos. Gracias a vos por estar aquí. Y bueno, a pesar de las buenas señales que dio el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, en estos primeros días de su gestión, el Banco Central viene perdiendo en lo que va de agosto más de 800 millones que está vendiendo en el mercado para evitar una brusca devaluación en el mercado oficial. Esto está llevando, ¿no?, las reservas cerca del agotamiento. Aldo, ¿crees que se puede evitar una devaluación importante en el mercado oficial? A ver, yo lo que creo es que ningún cepo que hemos tenido en la historia de la Argentina, que lamentablemente la mayor parte ha sido de cepos, ¿no? El Banco Central, creo que en el 80% de su tiempo tuvimos cepos y no mercados libres de cambio. Hubo 22 antes que este. Los 21 que se intentaron sostener en el tiempo, todos terminaron en crisis cambiarias y monetarias muy graves. De hecho, las 3 hiperinflaciones que tuvimos en la historia argentina vinieron después de un quiebre del Banco Central, una quiebra, porque perdió todas las reservas propias que tenía disponible, y eso generó las 3 hiperinflaciones, ¿no? O sea que si uno mira, porque dije 21, faltaría uno, ¿no? Sí. El único que no se quiso
mantener en el tiempo y fue por el de Cristina Fernández de Kirchner, porque el gobierno de Cambiemos decidió salirse. Si no hubiéramos terminado en una crisis igual que las otras 21 veces, decidió salirse, prometió que iba a hacer las reformas estructurales que la Argentina necesita para tener credibilidad en términos de crecimiento hacia adelante. Lo hizo ordenadamente a esa salida, no sin costo, ¿sí? Se paga siempre un costo que uno sale de un cepo, pero bueno, muchísimo más pequeño, infinitamente más pequeño que el que genera salir caóticamente, en el cual hoy tranquilamente podría dejar a más del 60% de los argentinos en la pobreza, ¿no? Una cosa que a mí me preocupó mucho, por ejemplo, es hablar al presidente del Banco Central diciendo que las medidas restrictivas que se habían tomado tenían que ver con evitar una devaluación fuerte, y ahí va mi respuesta. La verdad es que cada día que pasa, la salida del cepo va a implicar una suba del tipo de cambio mayorista más fuerte, y eso tiene que ver con que no muestra justamente todo lo que se devalúa el peso. Es tan mal hablar así del tipo de cambio mayorista. Los verdaderos valores del peso reflejado en dólares son los del dólar paralelo, ¿no? Bueno, el nuevo ministro viene buscando mecanismos para incentivar, ¿no?, la liquidación de las exportaciones del campo. ¿Crees que se pueden encontrar esos mecanismos sin hacer, ¿no?, una corrección importante del tipo de cambio oficial? Yo creo que a estos sectores a los cuales le van a pedir que adelanten la liquidación de exportaciones que van a venir, se van a hacer más adelante, van a tener que ofrecerle algún incentivo en términos de precios o por lo menos en términos de intereses que le puedan llegar a pagar porque les entregan algún tipo de bono, pero algún incentivo que aumente en definitiva el precio que van a obtener por esas exportaciones van a tener que darle. A mí lo que me preocupa es que estos 5.000 millones que piensan buscar en el mercado, en el adelantamiento de la liquidación de las divisas de las exportaciones, más 4.000 millones y pico que dijo que va a buscar entre organismos internacionales y fondos de afuera y bancos de afuera, en realidad se usen para lo que hay que hacer, ¿no?, que es lanzar un programa de reformas estructurales integral, en detalle de cómo se van a realizar, aprendiendo de lo que ya pasó en Cambiemos, ¿no? Lanzando eso se recupera la credibilidad y eso permite salir con el menor costo posible del cepo, pero aprender también del resto del gobierno de Cambiemos, porque como no hicieron nada de lo que habían prometido, terminamos en otra crisis, ¿no? Pues la gente después de 2 años sin hacer las reformas estructurales dijo, acá no van a hacer nada. Bueno, de eso también hay que aprender y entonces en la medida que se lanza hay que empezar a dar los pasos subsiguientes, porque hay un problema. Si uno adelanta la liquidación de las exportaciones, cuando salga ese buque de grano que estamos exportando, no van a entrar en ese momento las divisas, ¿sí? Y las divisas que nos van a prestar, la verdad es que son prestadas, no son del Banco Central. Y si nos los despilfarramos tratando de sostener un programa económico que no incluya reformas estructurales, que no recupere la credibilidad y en sostener un cepo que ya ha demostrado la historia argentina y la de otros países del mundo como Venezuela, que son insostenibles, lamentablemente vamos a estar muchísimo peor que antes, ¿no? Aldo, el nuevo ministro se mostró firme en cumplir, ¿no?, con las metas fiscales acordadas con el fondo. Hay 2 preguntas, ¿no? Si crees que se va a cumplir con estas metas y si es suficiente, ¿no?, cumplir con esas metas para empezar a estabilizar la economía. Yo creo que mostrar que uno tiene vocación de cumplirlas, la verdad está bueno, pero también recordemos que el aumento del gasto público en el primer semestre de este año fue espectacular y teníamos al exministro Guzmán, que había negociado las metas con el fondo, tratando o diciendo por lo menos que iba a cumplirlas, ¿no? Por otro lado, una cosa que a mí realmente me preocupa es cómo van a cumplirlas, porque todo lo lanzado hasta ahora, si te fijas, tiene que ver con que el ajuste lo haga la gente, ¿no? Y fíjate que ahora quieren hacer que las empresas adelanten, ya no los impuestos que no sabemos, las empresas no saben qué van a ganar este año y tienen que adelantar
ya están adelantando los impuestos a las ganancias de este año. Ahora también, menos saben qué van a ganar en 2023, o si van a perder plata, quieren que adelanten los impuestos del 2023. Ojo, porque esos impuestos después no van a estar en 2024, entre paréntesis, pero la verdad es que es absolutamente inconstitucional. Por otro lado, los jubilados vienen haciendo gran parte del ajuste. Solamente en el periodo de este gobierno, ¿no? Solamente en el periodo anterior a las elecciones, los jubilados le ganaron a la inflación. Desde que terminaron las elecciones vienen perdiendo